En este video voy a enseñar cómo conectarnos a nuestra base de datos y poder insertar, eliminar, actualizar y ver nuestros datos mediante el lenguaje de programación de C Sharp. Para eso ya tengo una base de datos creada con una tabla llamada datos en el cual tengo un ID, un nombre y una descripción. A la misma le he creado 4 procedimientos almacenados que me van a servir para mostrar mis datos, insertar, actualizar y eliminarlos. Ya tengo aquí un formulario creado para adelantar en este tema, donde tengo dos textbox que me van a servir para poner el nombre y la descripción, un botón para guardar y otro botón que me va a servir para eliminar los datos. Entonces, este video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte simplemente va a enseñar cómo insertar y mostrar los datos, y la otra parte voy a eliminar y actualizar. Entonces, para iniciar, vamos aquí a nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es insertar nuestra librería de clases, que nos permitirá conectarnos a nuestra base de datos. Esta está en system.data.sql client. De hecho, ya la tengo acá arriba. Con esta librería de clases podremos usar las clases necesarias para conectarnos a nuestra base de datos y manipular los datos también. Entonces, la primera clase que debemos instanciar es la de conectarnos a la base de datos. Entonces, esta clase se llama SQL Connection. Le ponemos un nombre. Esta clase me pide una cadena de conexión. Esta cadena de conexión la podemos conseguir de una manera fácil si le damos en nuestro explorador de servidores a conectarnos a una instancia. Ponemos acá el nombre del servidor y si lo tenemos de manera local, simplemente le ponemos un punto. Y aquí donde decimos seleccionar la base de datos, nos aparecerá toda la base de datos que tengamos de manera local. La mía es prueba CRUD. Le doy a probar conexión para asegurarme de que la conexión sea exitosa. Luego le doy a avanzadas y aquí debajo tengo mi cadena de conexión. La copio, cierro esto, vuelvo a mi código y coloco mi cadena de conexión dentro de comillas. Ya que tenemos nuestra cadena de conexión, vamos a proceder a crear un método que nos permita visualizar los datos que tenemos en nuestra base de datos. Para eso voy a crear un método vacío el cual me va a servir para yo rellenar con los datos que tengo en mi base de datos mi Data Grid View. Un Data Grid View se rellena con una tabla. Entonces creamos un Data Table DT, que será un nuevo Data Table. Este Data Table lo vamos a llenar con los datos que tenemos en nuestra base de datos y el mismo se lo pasaremos a nuestro Data Grid View. Para eso, dentro de un try catch, para el manejo de posibles errores, iniciamos con lo que es nuestra clase de comandos, que nos servirá para enviar comandos a nuestra base de datos. Esta es SQL Command. Instanciamos esta clase, le ponemos un nombre. A esta clase le vamos a poner dos parámetros. El primero es el comando que queremos ejecutar en nuestra base de datos y el segundo será la cadena de conexión o, mejor dicho, el objeto de SQL Connection que creamos acá arriba, que sería este. Entonces, primero enviamos nuestro comando que queremos ejecutar en la base de datos. Queremos ejecutar el comando mostrar, que es nuestro procedimiento almacenado. Lo ponemos acá. Luego le mandamos el SQL Connection
que lo tenemos instanciado con este nombre, SQLCon. Luego le decimos qué tipo de consulta es esta, qué tipo de query es este. Entonces, sqlcmd.commandType va a ser igual a un command type procedimiento almacenado. Para que se entienda de que es un procedimiento almacenado lo que estamos enviando y se ejecute como tal. Luego, para que esta sentencia se ejecute, tenemos SQL Data Adapter, que este nos va a servir para rellenar nuestro data table y luego pasárselo a nuestro data grid view. Este data adapter me pide que le pase por parámetro un SQL command, y como ya tenemos acá este SQL command con todos los datos necesarios, se lo pasamos aquí. Al ejecutarse, entonces queremos que con su propiedad fill nos rellene con todo lo que traiga desde la base de datos nuestro data table. Y hasta ahí es esa parte. Ya tenemos nuestro comando. ¿Qué tipo de comando es? Tenemos un data adapter para que ejecute ese comando y con los datos que traiga me rellene mi data table. Si pasara algún error, pues entonces mi data table va a ser igual a null. Y mando un mensaje de error. Un momento, hacemos eso. Luego, si todo marcha bien, entonces agarramos nuestro data grid con su propiedad data source. El data grid dice, bueno, ¿de dónde adquiero yo mis datos? Bueno, del data table. Y ya eso sería suficiente como para que nuestro data grid view recibiera datos de nuestra base de datos. En este caso yo tengo estos dos datos ya insertados para modo de prueba. Entonces vamos a darle a bueno, faltó algo. Vamos a esperar que suba. No nos va a mostrar ningún tipo de datos porque no estamos llamando el método por ningún sitio. Entonces, para que nos muestre los datos en nuestro evento load, debemos llamar a nuestra función mostrar. Entonces ahora sí me va a mostrar los datos que tengo en mi base de datos. Como ven, ya están los datos que tenemos en la base de datos. Arroz Juanito test. Los mismos datos. Entonces vamos a insertar datos en nuestra base de datos. Para ello vamos a crear una clase vacía también. La llamaremos insertar. Esta clase va a recibir dos parámetros. El primero sería un string que usaríamos para el nombre y otro string que usaríamos para la descripción. Entonces igual con un try catch para el manejo de errores. Aquí vamos a poner el mensaje de una vez. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enviarle nuestra consulta con SQL command. Nos va a recibir dos parámetros. Primero la consulta y luego la cadena de conexión.
o el objeto SQL Connection que nosotros hemos creado. En este caso tenemos nuestro procedimiento insertar y nuestro objeto de SQL Connection SQL Con. Le decimos qué tipo de consulta es qué tipo de comando estamos enviando. Entonces un command type. Caramba. Procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado me está solicitando dos parámetros. El primero es @nombre y el segundo es @descripción. Así tal cual, control C, lo vamos a copiar aquí, lo vamos a pegar aquí. Pero primero vamos a decirle que yo le voy a enviar un parámetro sqlcmd.parameters.addWithValue. Entonces, ¿qué vamos a enviar? Primero, ¿a quién le vamos a dar un valor? Dentro de comillas, ¿a quién le vamos a dar un valor? Y luego, ¿qué valor es que le vamos a dar? El valor que le vamos a dar a @nombre que tenemos en nuestra base de datos, en nuestro procedimiento, es el valor que tiene nuestra variable nombre aquí arriba. Nombre. Por igual a descripción. Entonces copio aquí. Descripción. El valor que contenga nuestra variable descripción. Listo. Tenemos nombre y descripción igual como lo tenemos aquí en nuestro procedimiento almacenado. Luego, para ejecutar este comando, debemos abrir una conexión a la base de datos. ¿Cómo abrimos eso? SQL connection.open. Ya tenemos una conexión abierta a la base de datos. Luego entonces procedemos a ejecutar este comando, que se ejecuta de la siguiente manera: SQL cmd.execute nonquery. Este execute nonquery nos sirve para ejecutar este procedimiento que tenemos acá en nuestra base de datos. Y listo. Luego de que ejecutamos nuestro comando, entonces cerramos nuestra conexión a la base de datos. SQL cmd.close. Perdón. SQLcom.close. Me falta una C mayúscula. Vale. SQLcom.close. Ya eso es suficiente para yo insertar mis datos en mi base de datos. Entonces luego mandar un mensaje aquí. Satisfactoriamente. Listo. Entonces, para probar esta función, vamos aquí donde el botón guardar. Doble clic, botón guardar. Entonces, como yo necesariamente necesito un nombre, yo le voy a poner una condición. Si txt nombre en su propiedad test es diferente a vacío, entonces ejecútame el insertar. Y mi método insertar me pide dos parámetros. El primero es txt nombre en su propiedad text y
txt descripción en su propiedad text. Entonces ponemos un mensaje acá. Debe insertar un nombre. Listo. Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si funciona. Prueba, le doy a guardar. Datos insertados satisfactoriamente. Tenemos que ahora hacer que nos actualice a la hora de guardar y que esto se nos borre. Vamos a hacer. Entonces, para hacer que se nos actualicen los datos al momento de insertar es fácil. Solamente tenemos que llamar otra vez al método mostrar y eso está resuelto. Aquí vamos a hacer un método que nos permita limpiar los controles. txtNombre.text va a ser igual a vacío. txtDescription.text por igual. Limpiar. Vamos a probar. Entonces, como vemos, los datos que inserté anteriormente datos insertados satisfactoriamente. Cuando le doy a aceptar, se actualiza mi Data Grid View y aquí se ven los datos. Hasta aquí este video. Entonces, en el segundo le enseño cómo actualizar estos datos y cómo eliminarlos también.